Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva asignatura dentro del título de experto en violencia de género, un enfoque interdisciplinar. Os voy a presentar la nueva asignatura. Con anterioridad ya os presenté la asignatura Marco Normativo Internacional y Nacional, y ahora vamos con otra asignatura también dentro del ámbito de las disciplinas jurídicas. En este caso se trata de la asignatura Abordaje de la violencia de género desde el ámbito jurídico, desde el ámbito constitucional, desde el ámbito penal y desde el ámbito laboral. Esta asignatura, siguiendo el hilo de la asignatura anterior, bueno, pues se va a focalizar en aspectos muy concretos del abordaje de la violencia de género desde el punto de vista jurídico, pero en esos tres ámbitos muy concretos, como son el constitucional, como es el ámbito penal, y sobre todo se va a hacer referencia a la normativa en materia penal y los tipos penales que tratan de abordar este tipo de violencia, y luego también en el ámbito laboral. ¿Por qué se circunscribe a estos tres ámbitos concretos, con independencia de que también pueden haber otro tipo de ámbitos de abordaje, ámbito jurídico de abordaje de la violencia contra las mujeres? Bueno, porque son los que más incidencia tienen en el día a día para la tutela de los derechos de las mujeres. Como en la asignatura anterior, en un primer apartado de esta diapositiva, de esta asignatura, pues tenemos el sumario. Es decir, en este sumario se recogen aquellos temas más importantes que forman parte de esta asignatura. En primer lugar, también, pues lo tenemos también divididos, igual como en la asignatura anterior, en 4 unidades. La unidad 1, el derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental. Fijaros, si os acordáis, ya en el marco normativo internacional y nacional o normativo interno, infraconstitucional, ya se hacía referencia y se estudió específicamente cuáles son las cuestiones más importantes desde esa dimensión constitucional de abordaje de la violencia de género, sobre todo cuando se alude a la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género. En segundo lugar, tenemos la unidad 2, en donde sí que se hace un enfoque específico de la tutela penal en materia de violencia de género, y sobre todo se va a hacer referencia a qué novedades introdujo la ley del año 2004 en cuanto a tipos penales. Pero no solo, también se va a hacer alusión brevemente y someramente pues a las modificaciones en el ámbito penal que se produjeron en el año 2015. Luego tenemos la unidad tercera, que sí que se hace un abordaje específico de la violencia de género en el ámbito laboral, sobre todo en materia de derechos laborales, como se comentará y como tendréis ocasión de ver en las lecturas recomendadas. Y luego la unidad 4, muy importante, aquellas en qué medida el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a nivel nacional y también a nivel autonómico aborda esos 3 ámbitos, en el ámbito constitucional, en el ámbito penal y en el ámbito laboral, desde el punto de vista jurídico, y qué novedades introduce en todos estos ámbitos para mejorar la tutela de los derechos de las mujeres, y una serie de casuística práctica. Bien, pues este es el sumario de esta asignatura, y vamos a profundizar un poquito más en ella en esta presentación de la asignatura. Unidad 1. Fijaros, la dinámica que se sigue es la misma que en la presentación de la asignatura anterior desde el punto de vista jurídico. Un primer apartado de ideas fuerza, es decir, cuáles son esas ideas más importantes que tenéis que retener para hacer ese seguimiento de las lecturas, y luego una serie de conceptualizaciones básicas. Como os decía, esta primera unidad sí que es una continuación de la anterior asignatura del marco normativo internacional y nacional. Por lo tanto, se alude de nuevo a cuáles son esos elementos característicos que permiten hablar de la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género. Por lo tanto, tenemos esa dimensión constitucional. Dentro de esas ideas fuerza tenéis la igualdad y no discriminación en el ámbito jurídico internacional. Cómo se recoge ese ámbito jurídico internacional en nuestro texto constitucional, con esa dimensión internacional del mismo, y aquí citaríamos el artículo 10.1 de la Constitución española. Qué elementos son característicos para poder hablar del derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental y con tutelas reforzadas. Y muy importante, cuál es el enfoque desde el punto de vista del reconocimiento de la dignidad humana, la dignidad constitucional, en qué términos se constitucionaliza esa dignidad humana, y el libre desarrollo
desarrollo de la personalidad y cuál es la evolución, cuál ha sido la evolución y la situación actual. Dentro, junto a esas ideas fuerza, tenemos las conceptualizaciones, y dentro de esas conceptualizaciones, de nuevo, esa triple dimensión a la hora de abordar la violencia de género como violencia estructural, la violencia de género como la manifestación violenta de la desigualdad, la violencia de género como una forma de discriminación, por lo tanto se obliga a los estados, a los poderes públicos a actuar para su erradicación, y la violencia de género como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de dimensión constitucional de abordaje de la violencia de género, bueno, pues hay una serie de preceptos básicos. Los tenéis puesto en esta diapositiva. En primer lugar, el artículo 9.2, cuando se constitucionaliza la igualdad real y efectiva como un mandato de optimización de los poderes públicos. El artículo 10.1, lo citaba anteriormente, cuando aludía a la dignidad constitucional y el libre desarrollo de la personalidad. El artículo 14 ya se citó en la anterior asignatura, cuando se hacía referencia a el derecho fundamental a la igualdad. El artículo 15, muy importante, cuando se constitucionaliza el derecho a la vida, y nosotros hablamos de el derecho a una vida libre de violencia de género como una dimensión de ese derecho a la vida y el libre desarrollo de la personalidad. El artículo 16, el derecho a la libertad ideológica y religiosa. Artículo 17, el derecho a la libertad y a la seguridad, la libertad deambulatoria y el derecho a la seguridad. El artículo 18, derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen. El artículo 27, derecho a la educación. El artículo 35, derecho al trabajo, y otros. Pero estos son, como si dijéramos, nucleares desde el punto de vista de esa dimensión constitucional de los derechos susceptibles de que se pueden ver afectados en materia de violencia de género. Bien, dentro de la sistemática constitucional de análisis es muy importante, cuando se citan ese elenco de preceptos que hemos comentado anteriormente, o que se han comentado anteriormente, ver dónde están situados, sobre todo en materia de derechos, dónde están situados dentro del título primero de la Constitución. ¿Por qué? Porque dependiendo de si se encuentran situados en la sección primera del capítulo segundo del título primero, o en la sección segunda, o en el capítulo tercero, van a tener unas tutelas reforzadas, es decir, unos mecanismos de garantía más protectores que otros. Y esto es lo que tenéis sucintamente puesto en esta diapositiva. El título 1 de la Constitución española, la importancia de la constitucionalización de los derechos. Cuando se habla de constitucionalización de los derechos, a lo que se hace referencia es a la importancia de que determinados derechos estén reconocidos, que no concedidos, reconocidos en el texto de la Constitución, porque forman parte de ese patrimonio jurídico de las personas a las que van destinada esta norma. Junto a ese análisis del título 1 y de los derechos recogidos en el título 1 de la Constitución, es muy importante también reconocer dentro de ese título 1 cuáles son aquellos derechos, o identificar cuáles son aquellos derechos que tienen unas tutelas reforzadas dentro de ese elenco, que son los que se encuentran en el capítulo segundo del título primero. Luego tenemos la tutela reforzada. ¿En qué se concreta esa tutela reforzada o garantías reforzadas? En primer lugar, pues lo tenéis puesto en esa diapositiva, las garantías, lo que se llaman garantías normativas genéricas o no jurisdiccionales, que están residenciadas en el párrafo primero del artículo 53 de la Constitución. En segundo lugar, tendríamos las garantías de naturaleza jurisdiccional, que se encuentran en el párrafo 2 del artículo 53 de la Constitución, cuando se alude a el derecho, alude a un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, que es lo que se conoce como el amparo ordinario, y cuando se alude al amparo constitucional, es decir, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para la tutela de los derechos fundamentales. Y luego ya tendríamos una serie de otro tipo de garantías, que sería el de la tutela judicial efectiva, normal, y luego una serie de garantías que solamente afectan a los derechos que están reconocidos en el capítulo tercero del título primero de la Constitución. Bien, dentro de intentar identificar qué derechos tienen unas mayores garantías en el título primero, pues obviamente, si hacéis ese análisis del artículo 53 de la Constitución, observaréis que aquellos derechos que tienen unas tutelas reforzadas son aquellos que se encuentran en la sección primera del capítulo segundo del título primero. ¿Por qué? Porque les afectan las garantías del artículo 53
53.1 y de las garantías del artículo 53.2. Luego hay otro tipo de garantías como pueden ser las instituciones de garantía, como son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, que afectan a todos los derechos que se encuentran también en el título primero de la Constitución. Bien. Dentro de esta sistemática constitucional de análisis de los derechos y en qué medida afecta a la tutela de los derechos de las mujeres en materia de violencia de género, es muy importante también recordar todo lo que se ha comentado y se comentó en la primera asignatura con esa lectura obligatoria que tuvisteis que hacer sobre qué elementos caracterizan o qué elementos resultan relevantes a la hora de delimitar constitucionalmente el derecho a una vida libre de violencia de género y de qué forma se pueden conectar todas estas tutelas y garantías reforzadas con ese derecho a una vida libre de la violencia de género que emana del propio artículo 15 de la Constitución y obviamente del artículo 14 del texto de la Constitución, junto con el artículo 10.1 de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, etc. Bien, ¿cuáles son las lecturas recomendables para profundizar en esta dimensión constitucional que, como decía y como he comentado al principio de esta exposición, es una continuación de esa otra asignatura en donde ya se dieron algunas puntualizaciones sobre la materia? Bien, tenéis dos lecturas. Una es Las mujeres como sujeto constituyente, la crisis de los 40 ante la reforma constitucional. Es un artículo que está publicado en la revista valenciana de Estudios Autonómicos en el número 64 y tenéis el enlace en la diapositiva. También lo podéis encontrar esta lectura dentro de las lecturas complementarias que tenéis en la propia unidad. Luego hay otra lectura que es Mujeres y derechos humanos ante la violencia de género o la crisis como excusa frente al contrato sexual. Este artículo es del año 2015 y también resulta interesante a la hora de profundizar en aquellos elementos más relevantes para el análisis constitucional de la violencia contra las mujeres. Vamos con un apartado nuevo dentro del abordaje jurídico, que es el de la tutela penal de la violencia de género. Desde el punto de vista de la tutela penal, sería, es una tutela específica y además es una tutela en donde la fuerza coactiva del Estado va a entrar para castigar esas conductas que se consideran que no son aceptables y que son constitutivas de delito en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las ideas fuerza del abordaje penal, de la tutela penal de la violencia contra las mujeres? Bueno, pues esa idea fuerza son aquellos delitos que el legislador penal, aquellas conductas que el legislador penal ha considerado que merecen un reproche y una sanción máxima y además con esa fuerza coactiva del Estado porque no son aceptables en una sociedad democrática y avanzada. Bien, es cierto que cuando se aborda la tutela penal de la violencia de género hay que hacer sí que se produce un punto de inflexión o se produjo un punto de inflexión en el año 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género. Y posteriormente hay otro momento también muy importante que es en el año 2015 cuando se reforma el Código Penal incluyendo tipificando otro tipo de conductas que se habían quedado fuera, como puede ser el stalking, el sexting, relacionadas también con la violencia de género y que en ese momento pues el legislador penal consideró que eran tenían un reproche, eran merecedoras de ese reproche penal. Por lo tanto, si bien es cierto que antes del 2004 había una serie de conductas que estaban tipificadas en el Código Penal en el ámbito de la violencia doméstica, es a partir del año 2004 cuando se especifican ese abordaje penal específico para identificar este tipo de conductas como una violencia específica y que necesita un tratamiento jurídico, en este caso penal, determinado. Como decía, en el año 2015, ante determinadas conductas que se quedaban fuera de esa tutela penal, pues se modifica el Código Penal y se introducen otro tipo de delitos, se tipifican otro tipo de conductas para también merecer ese máximo reproche a nivel estatal. ¿Cuáles son las conceptualizaciones básicas a la hora de profundizar en los tipos penales que tratan de abordar este tipo de violencia? Pues los tipos penales en materia de violencia de género, que los tenéis puesto al final
en ese otro punto, tipos penales específicos de la violencia de género, que ahora los citaremos con los artículos específicos en donde se delimita. La protección de las víctimas, es decir, otras de las dimensiones, junto a la tipificación de determinadas conductas en el ámbito de la violencia de género en el Código Penal, también otra de la dimensión del abordaje penal es la protección y la seguridad de las víctimas. Dentro de la protección a las víctimas, pues es muy importante aludir a la orden de protección, que reconoce un estatuto jurídico específico para las mujeres que sufren este tipo de violencia. Y además que incluye tanto medidas de carácter penal como medidas de carácter civil, y luego otra serie de medidas cautelares de naturaleza penal, pero que no se enmarcan dentro de la orden de protección. Pueden estar cuando se adopta una orden de protección a través de un auto, pueden haber medidas cautelares de naturaleza penal, pero puede ser que en un momento determinado no se adopte una orden de protección, pero sí otro tipo de medidas de naturaleza penal, como luego comentaremos. Y luego ya, muy importante, en el año 2015 se aprueba la Ley 4/2015, que recoge el Estatuto de la Víctima del Delito, en donde se recogen una serie de derechos, o se reconocen una serie de derechos procesales y extraprocesales para las víctimas, no solamente para las víctimas en materia de violencia de género, sino para la víctima de cualquier tipo de delito, pero extrapolables al ámbito de la violencia de género. Vamos con los tipos penales específicos, porque resulta muy importante su análisis, su lectura de cara a esta formación. Fijaros, en primer lugar tenéis citado el artículo 148 del Código Penal, en donde se recoge el delito de lesiones. En segundo lugar tenéis el artículo 153.1 del Código Penal, que fue la modificación que se produce sobre este artículo en el año 2004 resultó muy novedosa, porque es la primera vez que se tipifica como conducta delictiva en el ámbito de la violencia de género el maltrato de obra, es decir, sin que produzca ningún tipo de lesión. Además, fue uno de los primeros artículos en donde el Tribunal Constitucional se tuvo que pronunciar avalando su constitucionalidad. Si recordáis, ya habéis leído esa sentencia 59/2008 de 14 de mayo, en donde se hacía referencia a este artículo porque fue cuestionado por inconstitucionalidad, por su posible inconstitucionalidad. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional dijo que era plenamente constitucional, a pesar de que si la conducta, como sabéis, si la conducta en el ámbito de la violencia de género y en el caso del maltrato de obra la realiza un varón sobre una mujer, tiene una diferente tipificación penal, un diferente reproche penal más agravado que si la realiza una mujer frente a un hombre. Bien, luego en tercer lugar tenéis el artículo 171 en su párrafo cuarto, que recoge el delito de amenazas leves y además como delito. ¿Vale? Luego el artículo 172.2, el delito de acoso leve. Es muy importante, como digo, la lectura de estos tipos delictivos para ver cuál es el bien, para intentar dilucidar cuál es el bien jurídico que se pretende proteger con la tipificación de este tipo de conductas, es decir, conductas que puedan ser subsumibles dentro de esta delimitación normativa penal. Una novedad del año 2015 es la tipificación del stalking, es decir, del acoso. Utilizar determinados dispositivos, como pueden ser medios de comunicación instantánea tipo WhatsApp, en donde de forma reiterada se produce una situación de acoso. Fijaros, la tipificación del stalking en el año 2015 en el artículo 172 ter se produce porque había habido un vacío en cuanto a la tipificación como coacciones o como amenazas de determinadas conductas reiteradas que no podían ser constitutivas de amenaza, porque no incluían una amenaza, ni tampoco de coacciones. Por lo tanto, se decidió, siguiendo la normativa anglosajona, porque de ahí también la propia denominación, el acoso o el stalking, como se denomina, viene de este tipo de conductas que estaban tipificadas en nuestro entorno europeo. Luego tenemos el delito de tortura sin contra la integridad moral, que es lo que tradicionalmente se ha venido identificando como la violencia de género habitual, la habitualidad. También es muy importante centrarse y pararse o realizar una lectura detenida de ese artículo 173.2 para ver en qué términos se recoge la habitualidad en el ámbito de la violencia de género, que, como digo, luego en sede judicial es muy difícil o no siempre es fácil acreditarla, esa habitualidad. Y luego también una novedad del año 2015 es la agravante que se introduce en el párrafo cuarto del artículo
artículo 22, la agravante por razón de género. Es, afortunadamente el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad ya de pronunciarse sobre qué elementos son importantes o son identificativos para aplicar esta agravante en casos o en situaciones de violencia de género. Por lo tanto, con la lectura de este elenco de tipos penales podéis tener una visión más o menos aproximada de en qué términos el legislador penal ha tipificado determinados tipos de conductas para su tutela en el ámbito penal. A continuación tenéis una serie relacionada con esta unidad 2 de la tutela penal en el ámbito de la violencia de género. Tenéis una serie de lecturas recomendables. En primer lugar tenéis esos artículos de la Constitución española, también esos artículos en materia de tutela penal de la propia ley del año 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la ley 27/2003 reguladora de la orden de protección, y fijaros, quedaros un poquito con las fechas, la orden de protección, la primera regulación de la orden de protección para tutelar la seguridad y para darse protección a las mujeres que denunciaban este tipo de situaciones, es anterior a la propia ley del año 2004. Cuando se regula la orden de protección como un estatuto para reconocer un estatuto jurídico de protección a las víctimas, a las mujeres que denunciaban este tipo de situaciones, se produce en el año 2003 y la ley integral se aprueba en el año 2004. Y luego también tenéis como lectura recomendable para profundizar sobre las cuestiones comentadas esa ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que ahí es importante identificar esos derechos de naturaleza procesal y extraprocesal que se reconocen a las víctimas. Vamos con la unidad tercera. En la unidad tercera, lo que se hace es una aproximación a la tutela a la tutela de la violencia de género en el ámbito laboral. Fijaros que una de las cuestiones que se ha venido siempre planteando, que se suele aludir cuando se analiza la violencia de género, es que muchas mujeres no denuncian porque no tienen una independencia económica. Y eso es un hándicap, sobre todo cuando estamos hablando de un tipo de violencia que nuestro abordaje jurídico ya se ha comentado, a pesar de que el concepto de violencia de género a nivel internacional es bastante más amplio que el que recoge la ley integral. Sí que es cierto que el que recoge la ley integral es la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de la relación de la pareja o expareja. Por tanto, en ese contexto es cierto que muchas mujeres no denuncian por múltiples dependencias, y una de esas dependencias es la dependencia económica, es decir, no tener o no poder contar con un trabajo o con determinadas actividades que permitan darle esa independencia, esa emancipación económica. Bien, por lo tanto es muy importante ese abordaje o qué mecanismos de tutela en el ámbito laboral tienen las mujeres que deciden denunciar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las ideas fuerza de esta unidad para profundizar en esa tutela en el ámbito laboral? En primer lugar, garantizar, ¿no?, dentro de las distintas medidas de protección, que aquellas mujeres que deciden denunciar luego van a contar con una serie de recursos en el ámbito de la empresa, en el ámbito de funcionarial, en el caso que se trate de personas que están sujetas al estatuto del funcionario público, etcétera, para que el hecho de denunciar una situación de violencia no vaya a repercutir negativamente en su estabilidad laboral, en su movilidad geográfica, etcétera. Conceptualizaciones. Dentro de esas conceptualizaciones lo que se hace es profundizar en una serie de cuáles son esas medidas de fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género, y aquí estaríamos hablando de esas mujeres que no tienen o que no cuentan en el momento de poner la denuncia con un trabajo que le permita dirigir su vida para garantizarles esa seguridad económica. Hay determinadas medidas que se han articulado a través de políticas públicas, a través de determinada normativa para fomentar la empleabilidad de las mujeres que denuncian ese tipo de violencia. Luego, ¿cuáles son los derechos laborales de las víctimas de violencia de género relacionadas con el tiempo de trabajo? Y dentro de esos derechos laborales están recogidos, están articulados la posibilidad de ausentarse o las faltas de puntualidad a la hora del trabajo, porque en muchas ocasiones tienen que acudir a los juzgados,
tienen que, tienen que acudir derivado de la propia denuncia, tienen que, ausentarse de su ámbito laboral hasta que se estabilice su situación jurídica. Y luego, reducción y reordenación del tiempo de trabajo, también esa posibilidad que van a tener dentro de los derechos reconocidos laboralmente a las mujeres que denuncian ese tipo de situaciones. A continuación tenéis también, como dentro de esas conceptualizaciones, otro tipo de derechos laborales de las víctimas de violencia de género relacionadas con el lugar de trabajo. Aludía anteriormente a la movilidad geográfica. Bueno, pues es otro derecho laboral. La suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo también es otro de los derechos. La extinción del contrato de trabajo vinculado a la violencia de género. La extinción del contrato a iniciativa de la trabajadora. La extinción del contrato a iniciativa del empresario. Efectos de la orden de alejamiento sobre la relación laboral con el agresor. La violencia de género en las normas de la seguridad social. Y aquí tendríamos la protección por desempleo, viudedad u orfandad y otras protecciones del sistema de la seguridad social. Por lo tanto, dentro de los derechos laborales que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y luego en los convenios laborales específicos, sectoriales, también hay un apartado que alude a las mujeres víctimas de violencia de género. Como lecturas para concretar, para ver cómo se concretan, en qué medida han sido eficaces o son eficaces o hay que darle una vuelta a este tipo de derechos reconocidos laboralmente, pues tenéis una serie de lecturas. Tenéis en concreto 3, las dificultades para la integración laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, y aquí se hace un abordaje específico de cuáles son esas medidas para promocionar y qué dificultades se han encontrado a la hora de su puesta en práctica para promocionar la contratación de mujeres que sufren este tipo de violencia de género, porque sí que es cierto que en un primer momento ha habido cierta, o en determinados sectores hay cierta reticencia a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, de ahí que haya sido necesario articular políticas que fomenten la contratación. Luego, la violencia de género en el ámbito laboral, cómo afecta y qué derechos se pueden articular, y luego el reconocimiento por la negociación colectiva de los derechos laborales de las víctimas de violencia de género. Y esto es muy importante. Esta lectura resulta muy interesante para ver en qué medida la negociación colectiva se ha hecho eco también de que la violencia de género es una violencia estructural, es una violencia específica y que tienen que con su incidencia en el propio ámbito laboral específico. Y vamos ya con la unidad 4 dentro de esta, que sería la última unidad dentro de esta asignatura. Y obviamente no se puede acabar el abordaje jurídico o esa dimensión más jurídica de la violencia de género sin hacer referencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 2017 y también al Pacto Autonómico Valenciano contra las Violencias Machistas. ¿Y por qué digo que no se puede acabar este abordaje o esta aproximación jurídica a la violencia de género sin hacer alusión o sin mencionar estos pactos? Bien, porque cuando se habla de pacto de Estado se habla de un compromiso político, un compromiso institucional en donde desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, económico, jurídico, cala o ha calado que la violencia de género es una violencia específica que necesita un abordaje específico y que necesita un posicionamiento a nivel institucional, a nivel estatal, en donde no se acepte ningún tipo se repruebe cualquier tipo de conductas de este tipo. Fijaros, hay determinadas materias en donde han sido merecedoras de un pacto de Estado. ¿Qué supone que sea un pacto de Estado sobre la violencia de género? Pues supone que pasa a la primera línea de la agenda política, de aquello que tiene que ser abordado con urgencia. A lo largo de los 41 años de nuestra historia, de nuestra democracia, nuestra joven democracia, han habido determinados pactos de Estado, es decir, que a nivel político, a nivel institucional, se ha considerado que había que sentar unas bases de actuación en determinadas materias. Podemos
Podemos citar los pactos de la Moncloa del año 77, justo en ese momento en donde se estaba negociando el texto de la Constitución. Podemos citar los pactos autonómicos del año 82 y del año 81, perdón, y del año 92. Podemos citar el pacto antiterrorista del año 2000 y podemos citar el pacto de Estado, el pacto de Toledo del año 95. Pues fijaros, junto a esos grandes pactos de Estado en donde se sientan unos mínimos sobre determinadas materias que se consideran cruciales, que a nivel político, a nivel institucional se haya conseguido consensuar, aunque sea un consenso de mínimos, un pacto de Estado contra la violencia de género, supone que pasa a la primera línea política, a la agenda política para su abordaje, para su estudio, para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Por eso la importancia, ¿no?, de centrar también esta última unidad en el pacto de Estado a nivel estatal y en el pacto autonómico. ¿Cuáles son las ideas fuerza? Bueno, pues hablamos de pacto, os he citado esos grandes pactos a lo largo de los 40 años de democracia. Bueno, pues supone un compromiso institucional, un compromiso político de abordaje de este tipo de violencia y además recoge una serie de medidas. El pacto de Estado, la lectura obligatoria, son una serie de páginas que tenéis puesta en el campus virtual de ese pacto a nivel nacional, tanto desde el punto de vista del abordaje jurídico, jurídico penal y jurídico laboral. Para ver, pues se recogen una serie de medidas en donde se insta a los poderes públicos a legislar sobre una determinada materia, en materia laboral o en materia penal, que resulta, pues para garantizar y para tutelar aquello que con la ley del año 2004 pues ha quedado un poquito que no termina de funcionar o de cuajar. Bien. ¿Cuáles son las medidas dentro del contenido de esta unidad? Medidas de contenido en materia de tutela penal. Es decir, en el pacto se recogen algunas modificaciones de las que la ley integral es necesaria, del año 2004, y también algunas modificaciones en el propio Código Penal para que sea más efectivo a la hora de la tutela de este tipo de violencia. Medidas de contenido en materia de derechos de las víctimas de violencia de género, es decir, el reconocimiento de determinados derechos para su efectividad. No es que no haya un reconocimiento, hemos visto que sí, de forma sucinta, ¿no? Y con las lecturas que vais a hacer vais a ver que sí, que ya del año 2004, en el año 2015 se reconocen, hay determinados reconocimientos de derecho, pero es necesario profundizar y seguir avanzando, sobre todo porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo se interpreta y luego se aplica la ley. Medidas de contenido en materia de menores, muy importante, porque hasta hace poquito, incluso con la ley integral del año 2004, en su primera versión, luego se modificó, a los menores no se reconocía como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres. Por lo tanto, tuvo que ser en el año 2015 también cuando se modifica la ley de protección jurídica del menor a través de la ley orgánica 8/2015. En donde pues se reconoce a los menores también como víctimas directas de la violencia de género que sufren sus madres. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene qué medidas incorpora el Pacto de Estado contra la violencia de género? Pues determinadas medidas, sobre todo en materia de protección. Cuando se acuerda una orden de protección del agresor frente a la mujer, ¿cómo afecta eso a los hijos? ¿Vale? Bueno, pues se trata de profundizar en eso. Y luego medidas de contenido en el ámbito laboral. Os hablaba de la negociación colectiva, os hablaba de determinados derechos en el ámbito laboral. Bueno, pues se trata de profundizar para garantizar que las mujeres tienen esa independencia económica, que el hecho de denunciar una situación de violencia de género no va a tener repercusiones negativas en su ámbito laboral y en el caso de que haya denunciado y no tenga una independencia económica, pues garantizar la contratación y la inserción en el mercado de las mujeres. Todo este tipo de medidas desgranadas son las lecturas, es la lectura obligatoria que tenéis que hacer para ver en qué términos se trata de avanzar o el Pacto de Estado va a tratar de avanzar en esta materia. Esto implica un compromiso por parte de los poderes públicos porque se ha adoptado ese Pacto de Estado que implica reformas normativas. Ya se han hecho algunas, sobre todo en materia de formación de los profesionales jurídicos en el ámbito de la judicatura y la fiscalía para que tuvieran una formación específica en materia de violencia de género, que no siempre la tenía.
Por lo tanto, luego cuando tienen que interpretar o aplicar la norma, si no tienen esa formación de base específica, bueno, pues al final se quedaba en nada. Bueno, pues es una de las primeras bueno, pues consecuencias, ¿sí?, de la aprobación del Pacto de Estado, es que se ha tenido que modificar la ley orgánica del Poder Judicial para introducir una formación, la exigencia de una formación obligatoria en materia de perspectiva de género, en materia de igualdad, para aquellos profesionales jurídicos y sobre todo del ámbito de la judicatura que desempeñen su labor en el ámbito de la violencia de género. ¿Qué lecturas vienen a completar esta última unidad? Bueno, pues tenéis el enlace al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y luego tenéis también el enlace al Pacto Valenciano contra la Violencia Machista. Dentro de esas son las lecturas recomendables, pero sí que es cierto que dentro de esta unidad del abordaje jurídico de la violencia contra las mujeres en el ámbito constitucional, penal y laboral, la lectura obligatoria son una serie de páginas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y esas páginas las tenéis indicadas en los materiales para profundizar en el ámbito penal y en el ámbito laboral específicamente, es decir, el Pacto de Estado, qué medidas pretende incorporar a través de modificaciones normativas, a través de políticas públicas en esos dos ámbitos específicos. El resto del documento es un documento extenso, entonces el resto del documento es como lectura recomendable para completar la formación y sobre todo el análisis de esta asignatura. Pero lo que es obligatorio son una serie de páginas que las tenéis indicadas en la plataforma relativas a las medidas en materia penal y en materia laboral. Bueno, pues esto es el contenido de esta segunda asignatura dentro del ámbito jurídico. Tenéis la posibilidad de realizar esa prueba escrita, esa prueba de desarrollo, de ensayo, al hilo de las 4 unidades que conforman esta asignatura, y luego pues también en el examen final tendréis alguna pregunta relacionada con la lectura obligatoria. El resto de lecturas, que sabéis que tenéis 5 lecturas complementarias, ayudan a profundizar sobre los distintos conceptos y las distintas ideas fuerzas que se han mencionado y que tenéis puesto en la diapositiva. Por mi parte nada más, espero que disfrutéis con la formación, espero que la asignatura en sí os resulte estimulante y os ayude sobre todo a profundizar en conceptos que desconocíais o que no conocíais suficientemente. Muchas gracias.